estaba teñido de un gris opresivo que amenazaba con una lluvia helada en cualquier momento. El viento soplaba con una fuerza implacable sobre el camino de tierra seca y polvorienta. Leticia arrastraba sus pies cansados sobre la ruta desolada. Sus zapatos estaban tan gastados que apenas protegían su piel agrietada del frío penetrante del suelo. Llevaba 2 días enteros sin probar un solo bocado de comida caliente o nutritiva. Su estómago rugía con un dolor sordo y constante que por momentos le nublaba la vista. A sus 28 años, la vida la había golpeado con una dureza implacable y continua. El pequeño pueblo que quedaba a sus espaldas le había cerrado todas las puertas posibles. Nadie quería dar refugio a una mujer pobre, sin familia y sin un solo centavo en los bolsillos. Las calles empedradas y sucias habían sido su única cama durante las últimas 3 semanas. Las noches bajo el pórtico oscuro de la antigua iglesia la habían dejado con una tos seca y dolorosa. Cada respiración profunda era un recordatorio constante de su profunda soledad en el mundo. No había compasión en las miradas de los comerciantes ni en los murmullos de las señoras del pueblo. La pobreza era vista como una enfermedad contagiosa de la que todos querían alejarse rápidamente. Leticia sabía que si pasaba una noche más en esas calles, el frío terminaría por apagar su vida. Fue entonces cuando escuchó los rumores sobre la gran hacienda ubicada a las afueras de la región. Hablaban de un lugar inmenso, rodeado de tierras fértiles, pero sumido en el más absoluto abandono. Decían que su dueño era un hombre viudo que se había aislado del mundo entero por su propio dolor. Los campesinos contaban que el patrón había despedido a todos sus trabajadores hace más de 1 año. Nadie cruzaba los portones de hierro de esa propiedad sin ser expulsado a gritos. Era un hombre devorado por el luto, viviendo como un fantasma en su propia mansión. El dolor del rechazo es un sentimiento universal que muchos hemos experimentado en el silencio de nuestras vidas. Si alguna vez te has sentido solo y buscando una oportunidad, te invito a suscribirte al canal Historias Narradas. Deja en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas en este viaje emocional. Para los habitantes del pueblo, acercarse a esa hacienda era una verdadera locura. Pero para Leticia, ese lugar representaba su única y última esperanza de supervivencia. No tenía absolutamente nada más que perder en esta vida. Reunió las pocas fuerzas que le quedaban en su cuerpo frágil y desnutrido. Caminó durante horas por el sendero ascendente que conducía hacia la propiedad aislada. El paisaje a su alrededor se volvía cada vez más agreste, solitario y silencioso. Los árboles desnudos parecían brazos esqueléticos que la observaban pasar en medio de la penumbra. El sonido de las hojas secas crujiendo bajo sus pies era su única compañía en ese trayecto interminable. Cada paso le costaba un esfuerzo monumental, pero su instinto de supervivencia la empujaba hacia adelante. Finalmente, a lo lejos, divisó los inmensos portones de hierro forjado que marcaban el límite de la propiedad. Estaban oxidados, cubiertos de enredaderas muertas que evidenciaban el paso implacable del tiempo y el descuido. Leticia se detuvo un momento para recuperar el aliento y calmar los latidos de su corazón asustado. Empujó la pesada puerta de metal con ambas manos, provocando un chirrido agudo que rompió el silencio sepulcral. El sonido hizo eco a través de los campos vacíos, anunciando su llegada indeseada. Frente a ella se extendía un largo camino de piedra flanqueado por maleza crecida y descuidada. Al final de ese camino se alzaba la imponente casa principal de la hacienda. Era una estructura magnífica de 2 pisos, con grandes ventanales y una amplia galería que la rodeaba. Sin embargo, la pintura se estaba descascarando y las ventanas permanecían oscuras, cerradas a cal y canto. No había humo saliendo de la gran chimenea de piedra en el techo. No había animales pastando en los corrales cercanos, ni caballos en los establos adyacentes.
El lugar entero exhalaba una tristeza profunda, una melancolía que casi se podía tocar con las manos. Leticia avanzó a paso lento, abrazándose a sí misma para conservar un poco del calor de su propio cuerpo. Subió los escalones de madera del pórtico frontal, sintiendo cómo la madera crujía bajo su peso ligero. Se paró frente a la inmensa puerta de roble macizo, tallada con detalles que alguna vez fueron hermosos. Levantó su mano temblorosa, cerrada en un pequeño puño herido por el frío. Golpeó la madera 3 veces con toda la fuerza que sus nudillos adoloridos le permitieron. El sonido fue sordo, absorbido rápidamente por la inmensidad de la casa vacía. Esperó. Contó los segundos en su mente mientras el viento helado le azotaba el rostro pálido. No hubo respuesta alguna, ni un solo ruido proveniente del interior de la residencia. Volvió a golpear, esta vez con más insistencia, sintiendo que la desesperación comenzaba a ganarle la batalla. Sabía perfectamente que si nadie le abría esa puerta, no tendría fuerzas para regresar al pueblo. Su destino final se decidiría en ese mismo escalón de madera podrida. En el interior de la casa, el silencio era denso, sofocante y perpetuo. Mateo estaba sentado en un sillón de cuero desgastado en su oscuro estudio. Una taza de café frío descansaba sobre el escritorio lleno de papeles amontonados y cubiertos de polvo. Su rostro estaba marcado por líneas profundas de amargura y un dolor que no sanaba con el tiempo. Llevaba una barba descuidada de varias semanas y sus ropas estaban arrugadas y opacas. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de luz, ahora eran 2 pozos vacíos y sin expresión alguna. Hacía mucho tiempo que había dejado de vivir de verdad. Desde que su esposa cerró los ojos por última vez en esa misma casa, su mundo entero se había detenido. Había despedido a los peones, a las criadas y a los cocineros, porque no soportaba el ruido de la vida. No quería escuchar risas, ni conversaciones triviales, ni el sonido de los pasos ajenos en sus pasillos. Quería que el mundo exterior desapareciera por completo y lo dejara pudrirse en paz con sus propios recuerdos. El sonido de los golpes en su puerta principal lo tomó por sorpresa, interrumpiendo su encierro mental. A veces, un simple acto de compasión puede cambiar el destino de 2 almas perdidas y solitarias. Si esta historia está tocando tu corazón, por favor dale me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda inmensamente a seguir contando historias que inspiran y emocionan el alma. Al principio, Mateo ignoró los golpes con profunda irritación y hastío. Pensó que sería algún vendedor ambulante perdido o algún viajero buscando direcciones equivocadas. Seguramente se marcharía al no obtener respuesta, como hacían todos los demás que intentaban acercarse. Pero los golpes volvieron a sonar, más fuertes, cargados de una urgencia palpable que traspasó las gruesas paredes. Mateo dejó escapar un suspiro pesado, lleno de fastidio y resentimiento contenido. Se levantó del sillón con lentitud, sintiendo el peso de sus propios huesos cansados de tanta inactividad. Caminó por el largo pasillo en penumbras, arrastrando un poco los pies sobre el piso de madera fina. Se detuvo frente a la puerta principal y descorrió el pesado cerrojo de bronce con un movimiento brusco. Abrió la puerta apenas lo suficiente para ver quién se atrevía a perturbar su santuario de luto. La luz gris de la tarde iluminó el rostro demacrado de Leticia. Mateo bajó la mirada, sorprendido por la pequeña figura que temblaba incontrolablemente en su pórtico. Esperaba ver a un hombre robusto, no a una mujer joven que parecía a punto de desmayarse. Leticia levantó la vista y se encontró con los ojos duros e impenetrables del dueño de la hacienda. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento helado del exterior. La presencia del hombre era imponente, intimidante, cargada de una energía hostil y defensiva. «¿Qué quiere?», preguntó Mateo. Su voz sonaba ronca, áspera por la falta de uso prolongado y teñida de evidente molestia.
Leticia tragó saliva, reuniendo todo el coraje que le quedaba en su alma destrozada. Se irguió un poco, intentando mantener la dignidad a pesar de sus ropas andrajosas y su estado lamentable. Lo miró directamente a los ojos, sin apartar la vista ni por un solo segundo. «Si me deja quedarme, cuidaré de usted y de la casa», dijo la mujer con voz firme pero temblorosa. Las palabras quedaron flotando en el aire frío que separaba a los dos extraños. Mateo la miró con absoluta incredulidad, arrugando la frente con un gesto de confusión y rechazo inmediato. ¿Cómo se atrevía esta mendiga a ofrecerle cuidados a él, que había rechazado la ayuda de todos sus conocidos? «No necesito a nadie», respondió el hombre con brusquedad, preparándose para cerrar la puerta en su rostro. «Váyase de mi propiedad antes de que oscurezca». «Por favor, se lo suplico», insistió Leticia, poniendo rápidamente una de sus manos sobre el marco de madera para evitar que cerrara. «No tengo a dónde ir. Me estoy muriendo de hambre». Mateo detuvo su movimiento y bajó la mirada hacia la mano de la joven. Era una mano pequeña, sucia, con los nudillos lastimados por haber golpeado su puerta. Estaba roja por el frío intenso y temblaba con una fragilidad que le encogió levemente el pecho. Miró nuevamente el rostro de la mujer, observando sus mejillas hundidas y las oscuras ojeras bajo sus ojos. Era evidente que no mentía sobre su situación desesperada y precaria. Estaba al borde del colapso físico, aferrándose a su puerta como un náufrago se aferra a un tronco flotante. El conflicto interno de Mateo fue intenso y doloroso en ese breve instante. Deseaba fervientemente cerrarle la puerta, volver a su silencio y dejar que el mundo exterior resolviera sus propios problemas. Él ya tenía suficiente con su propio sufrimiento infinito e incurable. Sin embargo, un recuerdo fugaz cruzó por su mente atormentada. Recordó la infinita bondad de su difunta esposa, una mujer que jamás habría permitido que un ser humano pasara hambre en su umbral. Ella habría abierto las puertas de par en par, ofreciendo sopa caliente y una manta limpia sin hacer preguntas. La culpa de su propio egoísmo chocó violentamente con el deseo profundo de mantener su aislamiento absoluto. No quería compañía, no quería escuchar una voz humana en sus pasillos silenciosos. Pero la idea de encontrar el cuerpo congelado de esta mujer en su pórtico a la mañana siguiente era una carga demasiado pesada. «Hay un viejo granero en la parte trasera de la propiedad», dijo Mateo finalmente, rindiéndose a medias ante su conciencia. «Puedes dormir ahí solo por esta noche para resguardarte del viento». Los ojos de Leticia se llenaron de lágrimas cálidas que amenazaban con derramarse por sus mejillas sucias. La gratitud pura iluminó su rostro cansado por un breve instante. Había conseguido un pequeño triunfo, una prórroga en su condena a muerte dictada por el frío. «Gracias, Señor. Que Dios se lo pague», susurró ella, con voz entrecortada por la inmensa emoción reprimida. Mateo no respondió a sus agradecimientos ni mostró amabilidad alguna en su rostro endurecido. Simplemente cerró la puerta de la casa, dejándola sola nuevamente en la galería exterior. Leticia escuchó el sonido metálico del cerrojo deslizándose de nuevo en su lugar. Por un momento pensó que la había abandonado a su suerte, que sus palabras habían sido una mentira cruel. Pero poco después, la puerta de la cocina, en un lateral de la casa, se abrió lentamente. Mateo salió abrigado con un grueso abrigo de lana oscura, llevando algo en sus manos grandes. Caminó en silencio hacia la parte trasera de la imponente mansión sin mirar a la joven. Leticia lo siguió a una distancia prudente, casi arrastrando los pies sobre la hierba húmeda y alta. Llegaron a un granero de madera enorme, cuya pintura roja original había desaparecido casi por completo. Mateo abrió la puerta corredera del granero, que chirrió quejándose por la falta de uso y mantenimiento. El interior estaba oscuro, lleno de polvo acumulado, fardos de paja vieja y herramientas agrícolas oxidadas. Olía a encierro prolongado, a madera vieja y a soledad absoluta.
El hombre encendió un viejo farol de queroseno que colgaba de un poste cercano, iluminando tenuemente el espacio rústico. Se dio la vuelta y le extendió a Leticia lo que llevaba en las manos. Era una manta gruesa de lana limpia y un gran trozo de pan campesino envuelto en un paño de tela. «Es todo lo que hay», murmuró Mateo sin mirarla directamente a los ojos. «Mañana a primera hora quiero que te vayas muy lejos de aquí. No vuelvas a molestarme». Leticia tomó la manta y el pan con ambas manos, sintiendo el leve calor que aún conservaba la lana pura. No dijo nada más para no irritar al hombre que le acababa de salvar la vida. Sabía que cualquier palabra adicional en ese momento sería un error imperdonable. Mateo dio media vuelta y caminó de regreso a la enorme casa principal, hundiéndose nuevamente en las sombras de la noche. Leticia se quedó sola en el granero, iluminada apenas por la luz parpadeante y amarillenta del farol. Por primera vez en casi un mes, tenía un techo sólido sobre su cabeza y algo de comida. Se sentó sobre un montón de fardos de paja seca, envolviéndose rápidamente con la manta gruesa y protectora. Desembolicó el pan con manos ansiosas y temblorosas por la debilidad acumulada. Estaba duro y viejo, pero para ella tenía el sabor del manjar más exquisito del mundo entero. Masticó lentamente, obligándose a no devorarlo todo de una sola vez para que su estómago vacío no lo rechazara. Cada bocado era una promesa de vida, un pequeño triunfo sobre la muerte inminente que la acechaba. Mientras comía, su mente comenzó a trabajar rápidamente, trazando un plan desesperado. Sabía perfectamente que el hombre sombrío le había ordenado marcharse al amanecer sin falta. Pero Leticia no tenía la más mínima intención de obedecer esa orden bajo ninguna circunstancia. Si regresaba al pueblo, moriría de hambre o de frío en cuestión de días. Su única opción real era quedarse en esa inmensa propiedad abandonada a su suerte. Tenía que demostrarle a ese hombre solitario que su presencia no era una carga, sino una necesidad absoluta. Tenía que convencerlo de que la casa necesitaba las manos de una mujer, tanto como ella necesitaba un hogar. Mientras Leticia planeaba su estrategia de supervivencia en la penumbra del granero, Mateo no lograba encontrar la paz en su encierro. Se paseaba de un lado a otro en su amplia habitación del segundo piso, incapaz de conciliar el sueño. La culpa y la irritación luchaban una batalla silenciosa en su mente cansada. Se arrepentía profundamente de haberle abierto la puerta y de haberle dado refugio, aunque fuera temporalmente. Había roto su propia regla inquebrantable de aislamiento total del mundo exterior. Haber permitido que una extraña entrara a su propiedad se sentía como una traición a su propia miseria y luto. Se asomó por la ventana de su habitación, observando la tenue luz del farol que se filtraba por las rendijas del granero. La idea de que había alguien más respirando en sus tierras le generaba una ansiedad abrumadora y molesta. Decidió firmemente que a primera hora de la mañana la echaría sin contemplaciones ni dudas. La noche transcurrió pesada y lenta, marcada por el sonido del viento golpeando contra las estructuras de madera. Leticia logró dormir unas pocas horas, un sueño ligero e inquieto interrumpido por su propia tos y el frío residual. Sin embargo, se despertó mucho antes de que el sol lograra asomarse en el horizonte gris. El cielo apenas comenzaba a aclararse, revelando las sombras largas y siniestras de los árboles alrededor de la hacienda. Leticia se levantó de la paja, sacudió su vestido arrugado y dobló cuidadosamente la manta de lana. Se lavó el rostro con el agua helada de una bomba manual que encontró cerca de los establos vacíos. El contacto con el agua congelada la hizo tiritar de pies a cabeza, pero terminó de despertarla por completo. Respiró profundamente el aire matutino, puro y cortante, llenando sus pulmones de una determinación inquebrantable. Hoy sería el día en que cambiaría su destino miserable para siempre. No esperó a que Mateo despertara para iniciar su plan de acción.
Caminó sigilosamente hacia la parte trasera de la casa principal, observando los detalles del abandono prolongado. Había maleza creciendo entre las piedras del patio y telarañas espesas cubriendo los marcos de las ventanas oscuras. Encontró una escoba de ramas secas olvidada en un rincón del porche trasero, cubierta de polvo y hojas muertas. La tomó entre sus manos con firmeza, sintiendo la textura áspera de la madera vieja contra sus palmas lastimadas. Ese humilde objeto sería su principal herramienta para ganarse un lugar en el mundo. Comenzó a barrer la inmensa galería que rodeaba la casa, moviéndose con una energía nacida de la pura desesperación. Sus movimientos eran rítmicos, constantes, barriendo meses de abandono, hojas secas y tierra acumulada. El sonido de las ramas rascando la madera se elevó en el aire silencioso de la mañana naciente. En el piso de arriba, Mateo despertó sobresaltado por un sonido constante y desconocido que se filtraba por su ventana. No era el viento, no era la lluvia, era algo completamente diferente e inesperado en su mundo solitario. Se sentó en el borde de su cama deshecha, frotándose los ojos cansados y tratando de identificar el ruido. Ras, ras, ras. El sonido regular venía directamente de la planta baja, específicamente de la galería de madera que rodeaba la propiedad. La confusión inicial de Mateo se transformó rápidamente en una profunda irritación mezclada con una incredulidad total. Se levantó pesadamente, se puso su camisa gruesa y bajó las grandes escaleras de roble de 2 en 2. Abrió la puerta de la cocina de golpe, esperando encontrar a un intruso o un animal salvaje hurgando en su territorio. Lo que vio lo dejó paralizado en el umbral de la puerta, incapaz de articular una palabra inmediata. Allí estaba la mujer andrajosa de la noche anterior, barriendo su pórtico con una concentración absoluta. Leticia llevaba el cabello oscuro recogido burdamente y su rostro pálido estaba enrojecido por el esfuerzo físico continuo. Ni siquiera llevaba un abrigo para protegerse del frío implacable de la primera hora de la mañana. Simplemente trabajaba sin descanso, despejando la suciedad de la madera que había estado oculta durante todo un año. El sonido de la puerta al abrirse la hizo detenerse de inmediato. Leticia se giró lentamente, sosteniendo la escoba con ambas manos frente a ella, como si fuera un escudo protector. Se encontró con la mirada furiosa y confundida de Mateo, quien parecía a punto de estallar de rabia reprimida. «Te dije claramente que te fueras hoy a primera hora», exclamó el hombre, con la voz cargada de una dureza cortante. «¿Qué crees que estás haciendo con mis cosas?» Leticia no retrocedió ante el tono amenazante del gigante deprimido que tenía frente a sus ojos. Mantuvo su postura firme, apretando el mango de la escoba con más fuerza para ocultar el temblor de sus manos frías. Su mirada reflejaba una mezcla de vulnerabilidad extrema y una voluntad de hierro inquebrantable. «Aún no he pagado el generoso pedazo de pan que me dio anoche, señor», respondió ella suavemente pero con absoluta claridad. «Déjeme limpiar al menos la cocina y el patio interior. Solo permítame hacer eso, y luego me iré por donde vine». Mateo se quedó en absoluto silencio frente a la mujer que sostenía la vieja escoba de ramas. El viento frío de la mañana soplaba entre ellos, levantando el polvo que Leticia acababa de barrer. Las palabras de ella resonaban en su cabeza con una dignidad que él no esperaba encontrar en una mendiga. No había súplica lastimera en su voz, ni lágrimas manipuladoras en sus ojos cansados. Solo había una oferta de trabajo justo, un intercambio de sudor por un simple trozo de pan viejo. Mateo apretó la mandíbula, sintiendo que su autoridad y su aislamiento estaban siendo desafiados por una criatura frágil. Quería gritarle que soltara la escoba de inmediato y que desapareciera de su vista para siempre. Su garganta se preparó para soltar la orden de expulsión definitiva y cruel que ella tanto temía. Pero al mirar las manos agrietadas y pálidas de la mujer, las palabras se atascaron en su pecho herido. «Haz lo que quieras», murmuró finalmente el hombre, con un tono áspero y cargado de rendición agotada.
pero no te atrevas a entrar en la casa principal bajo ninguna circunstancia. Mateo dio media vuelta bruscamente, cerrando la puerta de la cocina con un golpe seco que hizo vibrar los cristales. Leticia dejó escapar un suspiro largo y tembloroso, sintiendo que sus rodillas perdían fuerza por un instante. Había ganado unas cuantas horas más, un pequeño respiro en su lucha desesperada por seguir viviendo. No perdió ni un solo segundo más contemplando su pequeña e inestable victoria sobre el gigante enlutado. Aferró la escoba con renovada energía y continuó barriendo la interminable galería de madera que rodeaba la inmensa propiedad. El esfuerzo físico calentaba su cuerpo desnutrido, alejando el frío penetrante que se había instalado en sus huesos. Todos libramos batallas invisibles que los demás no logran comprender a simple vista. Si alguna vez has tenido que sacar fuerzas de donde no las había para seguir adelante, te invito a suscribirte al canal. Tu presencia en nuestra comunidad de historias narradas hace que este rincón sea mucho más especial. La tarea era monumental para alguien en su estado de debilidad extrema y hambre prolongada. Había gruesas capas de suciedad incrustada, hojas podridas acumuladas en los rincones oscuros y telarañas espesas colgando del techo. Leticia trabajaba con una meticulosidad obsesiva, sabiendo que su vida dependía literalmente de la calidad de su limpieza. Cada movimiento de la escoba era una promesa silenciosa de que ella podía ser útil, de que no era un estorbo. El sudor comenzó a perlar su frente a pesar de las bajas temperaturas de la mañana grisácea. Sus brazos delgados dolían con cada barrida, pero su mente se negaba a registrar el sufrimiento físico. Pasaron al menos 3 horas antes de que terminara de limpiar por completo la enorme galería exterior. El resultado era evidente y transformador para la fachada de la antigua y majestuosa casa colonial. La madera original había vuelto a salir a la luz, libre de la capa de miseria que la cubría desde hacía más de un año. Leticia se apoyó en el marco de una ventana cerrada para recuperar el aliento irregular y doloroso. Su estómago rugió con una violencia que la obligó a doblarse sobre sí misma por unos segundos interminables. El cansancio la estaba venciendo lentamente, pero sabía que aún no podía permitirse el lujo de descansar. Se acercó a la puerta de la cocina, aquella misma que Mateo había cerrado con furia horas atrás. Sabía que él le había prohibido entrar en la casa, pero también recordaba lo que ella misma había prometido. Había dicho que limpiaría la cocina y el patio interior a cambio del alimento recibido la noche anterior. Giró el pomo de bronce manchado y la puerta cedió con un suave empujón de su mano temblorosa. El interior de la cocina era un fiel reflejo del caos emocional y la depresión que consumían a su dueño. Leticia se quedó sin aliento al contemplar el desastre acumulado en lo que alguna vez fue el corazón del hogar. Había platos sucios apilados en el gran fregadero de piedra, cubiertos de polvo y restos oscuros e irreconocibles. Ollas de hierro oxidadas descansaban sobre la enorme estufa de leña que estaba completamente apagada y fría. El suelo de baldosas de terracota estaba manchado de lodo seco, grasa vieja y cenizas esparcidas por el viento. El aire estaba viciado, cargado de un olor a encierro, abandono y profunda desesperanza humana. Era evidente que Mateo no había cocinado una verdadera comida caliente en meses enteros, quizás desde su gran pérdida. Vivía de raciones frías, de sobras secas y del café amargo que preparaba de forma descuidada. Leticia comprendió en ese instante exacto la magnitud del dolor que albergaba el hombre sombrío de la casa. El desorden físico no era pereza, era la manifestación visible de un alma que había renunciado por completo a vivir. Limpiar esa habitación no era solo una tarea doméstica, era un intento desesperado de ordenar el caos interior ajeno. El poder de la empatía puede iluminar hasta las habitaciones más oscuras de nuestra existencia. Si conoces a alguien que haya atravesado un momento de profunda oscuridad emocional, comparte este video con esa persona. A veces,
Una historia puede ser el abrazo silencioso que alguien necesita para no rendirse. Encontró un balde de metal abollado y un paño viejo colgado detrás de la pesada puerta de roble. Salió al patio interior y llenó el recipiente con agua helada de la bomba manual que crujía al moverse. El peso del balde lleno casi la hizo tropezar, pero logró llevarlo hasta el centro de la cocina en ruinas. Buscó un poco de jabón en polvo en las despensas casi vacías y oscuras, encontrando apenas un puñado en un frasco de vidrio. Vertió el jabón en el agua congelada y comenzó la tarea titánica de fregar cada plato, cada vaso y cada hoja oxidada. Sus manos se adormecieron rápidamente por el frío del agua, pero no detuvo su ritmo frenético. El sonido del agua corriendo y de los platos chocando suavemente rompió el silencio sepulcral del interior de la mansión. Era un sonido doméstico, rutinario, cargado de una normalidad que esa casa había olvidado por completo. Arriba, en su oscuro estudio cerrado, Mateo escuchó el suave tintineo y cerró los ojos con fuerza. Trató de concentrarse en los libros de contabilidad polvorientos que no había revisado en 12 largos meses. Intentó ignorar la presencia de la mujer invasora que estaba alterando la quietud de su tumba en vida, pero el sonido de la escoba frotando las baldosas de la cocina era imposible de bloquear. Mateo sentía una opresión dolorosa en el pecho, una mezcla de rabia injustificada y una vulnerabilidad aterrorizante. Había construido un muro de silencio a su alrededor para protegerse del dolor agudo de la ausencia. Y ahora, una mendiga desconocida estaba derribando ese muro con un balde de agua fría y un trapo viejo. Mientras tanto, Leticia luchaba contra su propio límite de resistencia física en la planta baja de la casa. Cada baldosa que fregaba de rodillas le exigía una cantidad de energía que su cuerpo simplemente ya no poseía. La vista se le nublaba por momentos, amenazando con un desmayo inminente sobre el suelo mojado. Se obligaba a respirar hondo, a pensar en el calor de la manta de lana que la esperaba en el granero. Limpió los grandes ventanales de la cocina, permitiendo que la luz pálida del mediodía entrara por primera vez en mucho tiempo. El sol tímido iluminó el espacio, revelando el verdadero color rojizo de las baldosas ahora limpias y brillantes. Secó cada uno de los platos y los acomodó ordenadamente en los estantes de madera de pino desgastado. Frotó la estufa de hierro hasta quitarle la mayor parte del óxido superficial y la grasa quemada acumulada. La cocina completa parecía haber revivido, respirando de nuevo después de una asfixia prolongada e injusta. Cuando terminó la limpieza profunda, Leticia se sentó en un viejo taburete de madera, agotada hasta los huesos. Sus manos temblaban de manera incontrolable y su frente estaba empapada de un sudor frío y alarmante. Revisó instintivamente los estantes en busca de algo que pudiera engañar a su estómago vacío y adolorido. Encontró un saco de arpillera con media docena de papas viejas, arrugadas y cubiertas de brotes blandos. Había un poco de sal gruesa en un cuenco de barro y un frasco con manteca rancia a la mitad. También halló unas cebollas pequeñas y resecas olvidadas en el fondo de un cajón de verduras oscuro. Eran los restos miserables de una despensa que alguna vez debió haber sido abundante y generosa. Para cualquier otra persona, esos ingredientes eran basura destinada a ser arrojada a los cerdos de la granja. Para Leticia, era el banquete más prometedor y valioso que había visto en casi 30 días de hambre. A veces, las cosas más sencillas son las que nos devuelven las ganas de seguir luchando. Deja un comentario contándonos si alguna vez una comida sencilla te hizo sentir en casa en un momento difícil. Nos encanta leer tus experiencias y saber que compartimos las mismas emociones humanas. Decidió arriesgarse a encender la estufa de hierro a pesar del evidente peligro de provocar la ira del dueño. Salió al patio trasero y recogió algunos troncos pequeños y secos de la leñera abandonada junto al muro. Acomodó la leña con cuidado en el interior del horno y usó unos papeles viejos para iniciar el fuego purificador.
La pequeña llama crepitó tímidamente al principio, luchando por consumir la madera fría y olvidada. Luego, el fuego se fortaleció, iluminando el rostro pálido de Leticia con un resplandor cálido y anaranjado. El calor irradió desde el hierro fundido, acariciando su piel helada como el abrazo reconfortante de una madre ausente. Peló las papas viejas con un cuchillo mellado, quitando cuidadosamente las partes negras y podridas. Picó la cebolla reseca, llorando en silencio, mientras el aroma acre inundaba la cocina limpia y luminosa. Puso a hervir agua en la olla de hierro que ella misma había frotado hasta dejarla reluciente horas antes. Añadió los ingredientes humildes al agua hirviendo, junto con una pizca generosa de sal y un toque de manteca. Lentamente, el olor a sopa caliente comenzó a impregnar las paredes de la cocina y a filtrarse por las rendijas de las puertas. Era un aroma básico, rústico, pero inmensamente poderoso en su simpleza reconfortante. El aroma de la cebolla y las papas cociéndose ascendió por la gran escalera de roble hasta el segundo piso. Se coló silenciosamente por debajo de la puerta del estudio cerrado, donde Mateo seguía fingiendo leer sus papeles. El olor golpeó al hombre como una bofetada física, obligándolo a levantar la vista de los números borrosos. Ese olor no había existido en su casa desde el trágico invierno anterior que se llevó su felicidad entera. Su estómago se contrajo involuntariamente, no solo por el hambre física, sino por la nostalgia devoradora que despertó. El aroma a comida casera representaba el calor de hogar, la vida compartida, todo lo que él había perdido trágicamente. Se levantó de la silla de cuero con brusquedad, empujando el pesado mueble hacia atrás con una furia repentina. Caminó hacia la puerta de su estudio con grandes zancadas, decidido a detener aquella tortura sensorial de inmediato. Quería apagar el fuego, tirar la olla por la ventana y expulsar a la mujer que había invadido su santuario. Bajó las escaleras pisando fuerte, haciendo que la madera gruesa crujiera bajo el peso de su indignación pura. Llegó a la puerta de la cocina y la abrió de golpe, con los puños cerrados y la mandíbula tensa. Su mirada oscura barrió la habitación, buscando a la intrusa para descargar su amargura acumulada. Pero lo que vio al otro lado de la puerta frenó su furia en seco, dejándolo completamente paralizado. La cocina no solo estaba inmaculadamente limpia y ordenada, sino que parecía brillar bajo la luz pálida del sol. Las baldosas relucían, los vidrios estaban transparentes y el calor de la estufa llenaba el ambiente de vida. En el centro de la escena, frente al fuego crepitante, estaba Leticia, de espaldas a la puerta abierta. Removía el contenido de la olla negra con una vieja cuchara de madera, moviéndose con una lentitud enfermiza. Su postura encorvada denotaba un agotamiento tan profundo que parecía a punto de desplomarse sobre la estufa ardiente. El valor y la resistencia a menudo se esconden en los cuerpos más frágiles y lastimados por la vida. Si admiras la fuerza de voluntad de nuestra protagonista para no rendirse ante la adversidad, dale me gusta a este video. Tu apoyo nos indica que estamos en el camino correcto con estas historias de superación. Mateo se quedó observando la escena sin pronunciar una sola palabra, sintiendo que un nudo grueso le cerraba la garganta. La furia inicial se disipó como humo en el viento, reemplazada por una confusión profunda e incómoda en su interior. Esta mujer desnutrida había hecho más por su casa en unas pocas horas que él en un año entero. Leticia escuchó la respiración pesada del hombre a sus espaldas y se giró lentamente, sin soltar la cuchara de madera. Su rostro pálido estaba cubierto de sudor por el calor del fuego y el cansancio extremo de la jornada. Lo miró a los ojos con una mezcla de temor reverencial y una dignidad silenciosa que no cedía ni un milímetro. «Encontré unas papas viejas en la despensa», dijo Leticia, con la voz apenas más alta que un susurro cansado. «Hice un poco de sopa caliente. Debe comer algo que no sea pan duro, señor». Mateo parpadeó,
desconcertado por la audacia de la joven mujer de clase baja frente a él. Ella estaba muriendo de hambre, temblando por la debilidad evidente de su propio cuerpo maltrecho y enfermo. Y, sin embargo, su primer pensamiento no había sido devorar la comida, sino ofrecérsela a él con respeto. «Yo no te pedí que cocinaras», respondió el hombre, aunque su tono áspero había perdido gran parte de su veneno inicial. «Te dije que limpiaras y te largaras. Estás gastando mi leña». Leticia asintió lentamente, bajando la mirada hacia las baldosas rojizas que ella misma había fregado de rodillas. Comprendió que su esfuerzo sobrehumano no había sido suficiente para ablandar el corazón de piedra de ese gigante herido. Había apostado sus últimas fuerzas físicas en esa sopa humilde y al parecer había perdido la partida. «Lo entiendo, señor», susurró ella, soltando la cuchara de madera sobre la mesa desgastada de pino rústico. «La sopa está lista. Dejaré que se enfríe un poco el fuego y recogeré mis cosas del granero de inmediato». Caminó lentamente hacia la puerta de salida al patio, arrastrando los pies envueltos en sus zapatos rotos. Cada paso parecía costarle una cantidad monumental de energía que su cuerpo simplemente no lograba generar. Pasó por el lado de Mateo sin mirarlo, aceptando su cruel destino con una resignación silenciosa y absoluta. Mateo observó cómo la frágil figura se alejaba hacia la puerta, viendo sus hombros estrechos caer vencidos. La culpa, esa compañera constante que lo atormentaba desde su viudez, volvió a morderle el alma con fuerza implacable. Miró la olla humeante sobre la estufa, oliendo el aroma rústico de la comida caliente y recién hecha. Era solo agua, sal y unas papas podridas rescatadas del olvido oscuro de una despensa miserable. Pero representaba el primer acto de verdadero cuidado humano que alguien intentaba hacer por él en muchísimo tiempo. Cerró los ojos por un segundo, librando una violenta batalla interna entre su deseo de soledad y su escasa humanidad restante. «Espera», pronunció Mateo con voz ronca, justo cuando la mano de Leticia tocaba el frío picaporte de bronce de la salida. Leticia se detuvo en seco, sin girar la cabeza, con el corazón latiendo desbocado contra sus propias costillas. El aire de la cocina limpia pareció volverse más pesado, cargado de una tensión eléctrica y expectante. Esperó en completo silencio a que el dueño de la hacienda terminara de articular su sentencia final. «Hay 2 platos de barro limpios en el segundo estante de la derecha», murmuró el hombre, mirando fijamente la estufa de hierro. «Sírveme un poco de esa sopa, y sírvete tú también». Leticia soltó el picaporte lentamente, sintiendo que una lágrima solitaria e incontrolable rodaba por su mejilla sucia de polvo. No dijo absolutamente nada para no romper la frágil tregua que acababa de nacer en esa habitación cálida. Caminó de regreso hacia los estantes de madera con pasos que ahora parecían un poco más ligeros. Tomó los 2 platos hondos de barro oscuro que ella misma había lavado y secado meticulosamente horas antes. Sirvió el caldo espeso y caliente con manos temblorosas por la emoción reprimida y la extrema debilidad física. Llevó los platos hasta la gran mesa rústica del centro y colocó uno frente a la silla del patrón. Mateo se acercó a la mesa arrastrando su pesada bota izquierda, sintiendo el peso de su propia claudicación emocional. Se sentó en la silla de madera con lentitud y observó el líquido humeante y humilde frente a sus ojos. Tomó la cuchara de metal opaco y probó el primer bocado de la sopa sencilla que Leticia había preparado. El sabor era básico, casi insípido, carente de las especias ricas que su esposa solía usar en el pasado. Pero el calor líquido bajó por su garganta seca, reconfortando su estómago vacío de una manera casi mágica. Era el sabor de la supervivencia pura, el sabor del esfuerzo honesto y de la resistencia humana inquebrantable. Leticia se mantuvo de pie en un rincón apartado de la cocina, sosteniendo su propio plato de barro caliente.
Comía despacio, en pequeños sorbos silenciosos, cerrando los ojos con cada bocado de aquel manjar rústico y salvador. El calor de la comida comenzó a calmar el dolor sordo de su vientre, devolviéndole un poco de color al rostro. Comieron en un silencio absoluto, rodeados por el sonido rítmico del fuego, consumiendo los troncos secos en la estufa. No hacían falta palabras para explicar la dinámica que acababa de cambiar drásticamente entre esas 4 paredes limpias. Ambos sabían que una línea invisible y crucial había sido cruzada en medio de esa mañana gris y fría. Cuando Mateo terminó hasta la última gota del caldo espeso, empujó el plato vacío hacia el centro de la mesa grande. Se levantó pesadamente de la silla, limpiando su boca con el dorso de su mano grande y áspera de campesino. Miró a Leticia, que aún sostenía su propio plato medio vacío, con manos aferradas como garras temerosas. «Hay un pequeño cuarto de servicio junto a la despensa trasera», dijo el hombre sin mirarla directamente a los ojos. «Es pequeño y está lleno de cajas polvorientas, pero hace menos frío que en el viejo granero de afuera». Leticia dejó de respirar por un instante prolongado y angustioso, asimilando lentamente el significado exacto de sus palabras ásperas. Le estaba ofreciendo un techo real, una habitación dentro de la casa principal, un lugar seguro donde dormir. Era una concesión minúscula para él, pero representaba el mundo entero para la mujer que no tenía absolutamente nada. «Mañana limpiarás el salón principal y fregarás los pisos del pasillo», añadió Mateo, endureciendo su tono de voz para no mostrar debilidad alguna. «Te ganarás tu comida aquí. No toleraré la pereza bajo mi propio techo». «No le fallaré, se lo juro», respondió Leticia apresuradamente, con la voz quebrada por la inmensa y profunda gratitud contenida. «Trabajaré de sol a sol sin descanso. Mantendré esta casa reluciente y tranquila». Mateo no respondió a su promesa desesperada. Simplemente asintió con un movimiento seco de cabeza y salió de la cocina limpia hacia la oscuridad de su encierro voluntario. El sonido de sus pasos pesados subiendo la escalera resonó en el silencio de la antigua mansión restaurada a medias. Leticia se quedó sola nuevamente en la cocina, terminando su modesta sopa caliente, con lágrimas silenciosas y saladas. Había sobrevivido al primer día, había superado la primera gran barrera impuesta por el hombre ermitaño de la hacienda, pero sabía que el verdadero desafío no sería limpiar la casa de madera, sino limpiar el alma de quien la habitaba. Leticia caminó por el pasillo trasero con el corazón aún latiendo desbocado por la tensión del momento. Encontró la puerta de madera gastada que Mateo le había indicado junto a la despensa oscura. Al abrirla, un intenso olor a polvo antiguo y humedad le dio la bienvenida a su nuevo refugio. El cuarto de servicio era apenas un hueco estrecho diseñado para guardar herramientas y cajas olvidadas. No había ventanas que permitieran el paso de la luz natural ni ventilación de ningún tipo. Sin embargo, para una mujer que había dormido sobre piedras heladas, aquel espacio cerrado era un verdadero palacio. En un rincón apartado descansaba un colchón delgado y manchado, apoyado directamente sobre las tablas de madera del suelo. Leticia dejó escapar un suspiro de alivio que le tembló en los labios resecos y pálidos. Se dejó caer sobre esa cama improvisada, sintiendo cómo sus músculos agotados perdían toda la tensión acumulada. La manta de lana que había traído del granero se convirtió en su escudo protector contra la fría oscuridad. Se acurrucó en posición fetal, abrazándose a sí misma con una gratitud infinita y silenciosa. Las lágrimas que no había derramado frente al dueño de la casa finalmente humedecieron su rostro cansado. Todos merecemos un lugar seguro donde poder cerrar los ojos y dejar que nuestras defensas caigan por un momento. Si alguna vez sentiste un alivio inmenso al llegar a casa después de un día terrible, suscríbete al canal. Tu apoyo a Historias Narradas nos permite seguir compartiendo estos profundos viajes emocionales.
La noche transcurrió sin sueños, como un desmayo profundo inducido por el agotamiento extremo de su cuerpo frágil. A la mañana siguiente se despertó con el cuerpo adolorido, pero con una determinación renovada latiendo en su pecho. Sabía que no podía perder ni un solo minuto de luz si quería conservar ese pequeño rincón seguro. Salió de su cuarto antes de que el sol lograra disipar las brumas grises que rodeaban la inmensa propiedad. Se lavó el rostro con el agua helada de la cocina y se preparó para enfrentar su mayor desafío. Mateo le había ordenado limpiar el gran salón principal y los anchos pasillos de la casa. Leticia cruzó el umbral que separaba el área de servicio de las habitaciones nobles de la inmensa mansión. El salón principal era un espacio cavernoso, de techos altísimos decorados con molduras de yeso que ahora estaban grises. Una pesada capa de melancolía y polvo cubría absolutamente todos los muebles y rincones del lugar. Las gruesas cortinas de terciopelo oscuro estaban cerradas a cal y canto, bloqueando cualquier intento de luz exterior. Los sofás y sillones descansaban bajo sábanas blancas que parecían fantasmas mudos en medio de la penumbra sepulcral. El aire allí era pesado, difícil de respirar, cargado de recuerdos estancados que nadie quería revivir. Leticia comprendió de inmediato que no solo estaba limpiando suciedad física, sino barriendo las cenizas de una tragedia familiar. Tomó un trapo limpio y un balde con agua tibia que había calentado en la cocina previamente. Comenzó su tarea abriendo con inmenso esfuerzo las pesadas cortinas de terciopelo para dejar entrar la luz matutina. El polvo acumulado danzó en los gruesos rayos de sol que cortaron la oscuridad del salón principal. La luz reveló la verdadera magnitud del abandono, las telas de araña y las manchas en la madera fina. Leticia se arrodilló sobre el suelo de roble y comenzó a frotar las tablas con movimientos firmes y constantes. El esfuerzo físico requiere de una motivación profunda que nazca desde las entrañas de nuestro ser. Si admiras la fuerza de voluntad inquebrantable, te invito a dejar un me gusta en este video. Esos pequeños gestos son los que nos ayudan a llegar a más corazones que necesitan esperanza. El sonido del trapo mojado deslizándose sobre la madera seca era el único ruido en toda la casa. En el piso superior, Mateo escuchaba ese murmullo constante desde su encierro voluntario en el gran dormitorio principal. Había pasado otra noche en blanco, atormentado por los fantasmas de su memoria y la culpa persistente. Saber que aquella mujer pobre estaba moviéndose por las habitaciones de su difunta esposa le generaba una ansiedad insoportable. Quería bajar y exigirle que no tocara nada, que dejara que el polvo siguiera sepultando su doloroso pasado. Pero el sabor de la sopa caliente de la noche anterior aún calmaba su estómago y su orgullo. Mientras tanto, Leticia retiraba las sábanas blancas de los muebles con un cuidado casi reverencial e íntimo. Descubrió sillones de cuero importado, mesitas de caoba tallada y vitrinas llenas de cristalería fina y opaca. Cada objeto era un testimonio silencioso de una vida llena de riqueza, amor y risas que ya no existía. En el centro del inmenso salón había un objeto enorme cubierto por una tela oscura y particularmente gruesa. Leticia se acercó con curiosidad, tirando de uno de los extremos de la tela con mucha suavidad y respeto. Al levantarla, descubrió un majestuoso piano de cola hecho de la madera de nogal más hermosa que jamás imaginó. El instrumento estaba impecable debajo de su funda protectora, conservando el brillo de sus años de gloria musical. Leticia sintió una fascinación inmediata por aquel objeto que irradiaba una elegancia y un misterio abrumadores. Extendió su mano temblorosa, casi sin darse cuenta, deseando sentir la textura fría y lisa de las teclas cerradas. Los recuerdos tienen el poder de paralizarnos o de empujarnos hacia adelante cuando más lo necesitamos. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando hoy. Es hermoso saber que nuestras historias logran cruzar fronteras y unir almas en todo el mundo. Rozó la madera con la yema de sus dedos heridos, limpiando una fina capa de polvo rebelde.
Al hacerlo, su manga gruesa se enganchó en la tapa del teclado, levantándola bruscamente con un movimiento torpe. Su mano resbaló sin control y golpeó un par de teclas blancas con una fuerza completamente involuntaria. Una nota musical fuerte, disonante y aguda cortó el espeso silencio de la mansión como un relámpago ensordecedor. El sonido vibró en las paredes altas, rebotando en los cristales opacos de las ventanas del gran salón. Leticia ahogó un grito de terror puro y retrocedió varios pasos, tapándose la boca con ambas manos sucias. El eco de la nota aún flotaba en el aire cuando escuchó el ruido violento de una puerta abriéndose arriba. Los pasos pesados de Mateo retumbaron en la gran escalera de madera, bajando con una furia precipitada y aterradora. El hombre irrumpió en el salón con el rostro desfigurado por una mezcla de rabia ciega y dolor absoluto. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó Mateo, con una voz que hizo temblar los delicados cristales de las vitrinas. «¿Quién te dio permiso para tocar sus cosas?». Leticia se encogió contra la pared empapelada, temblando de pies a cabeza por el impacto de los gritos roncos. Los ojos del hombre estaban fijos en el piano descubierto, como si estuviera viendo a un fantasma horrendo. Su respiración era agitada, dolorosa, revelando una herida interna que había sido abierta de golpe y sin piedad. «Lo siento muchísimo, señor», suplicó Leticia, con la voz entrecortada por el pánico y las lágrimas inminentes. «Fue un accidente terrible. Estaba limpiando el polvo y mi mano resbaló sobre la madera». Mateo avanzó hacia ella con grandes zancadas amenazantes, deteniéndose a escasos centímetros de su rostro pálido y asustado. Leticia cerró los ojos instintivamente, esperando un golpe físico que justificara la ira desmedida del patrón ofendido, pero el golpe nunca llegó a su cuerpo frágil. «Nunca vuelvas a acercarte a este instrumento», susurró el hombre con una voz ronca que rasgaba el silencio tenso. «Si vuelvo a escuchar una sola nota en esta casa, te echaré a los caminos antes de que anochezca». Enfrentar el dolor ajeno requiere de una valentía inmensa y de una paciencia que pocos logran cultivar. Si conoces a alguien que esté luchando con la pérdida de un ser querido, comparte este video con esa persona. Las historias compartidas pueden convertirse en puentes hacia la sanación emocional. Mateo se giró bruscamente, tomó la lona oscura del suelo y volvió a cubrir el piano con movimientos frenéticos. Parecía desesperado por ocultar el instrumento, por tapar la fuente de su tortura mental lo más rápido posible. Sin mirar a Leticia una vez más, salió del salón con la cabeza gacha y los hombros hundidos por el pesar. La joven mujer se quedó inmóvil junto a la pared durante largos y angustiosos minutos de soledad punzante. El terror, lentamente, dio paso a una comprensión profunda y compasiva de la situación que acababa de vivir. Ese hombre no era un monstruo cruel, era simplemente un ser humano roto en 1.000.000 de pedazos afilados. Secó sus mejillas húmedas con el dorso de su mano sucia y respiró hondo para calmar los latidos de su corazón. Retomó su trapo húmedo y su balde de agua, obligándose a continuar con la limpieza de las habitaciones silenciosas. No iba a permitir que el miedo o el rechazo la alejaran de la única oportunidad de vida que tenía. Las horas pasaron pesadas y el esfuerzo constante comenzó a cobrar un peaje altísimo en el cuerpo de Leticia. La mala alimentación de las semanas previas y el frío acumulado en las calles del pueblo regresaron de golpe. Una tos seca y profunda rasgó su garganta, obligándola a detenerse a mitad del largo pasillo principal. Sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor, una sensación de vértigo denso que le nublaba la visión. Su frente estaba ardiendo, cubierta de un sudor frío y pegajoso que delataba la llegada de una fiebre alta. A pesar del malestar evidente, Leticia apretó los dientes y volvió a sumergir sus manos lastimadas en el agua fría.
La verdadera resiliencia no significa no caer nunca, sino encontrar motivos para levantarnos una y otra vez del suelo. Te animo a dejar en los comentarios alguna experiencia personal donde hayas superado un momento de gran dificultad física. Tu historia real puede ser la chispa de inspiración que otro espectador necesite leer hoy. Fregó las baldosas de ajedrez del pasillo central, moviéndose de rodillas con una lentitud desesperante y agónica. Su respiración se volvió un silbido doloroso que rebotaba contra las paredes adornadas con viejos cuadros de paisajes opacos. Cada movimiento de sus brazos se sentía como si estuviera levantando rocas pesadas desde el fondo de un río turbio. La fiebre comenzó a jugarle malas pasadas, creando sombras irreales en las esquinas de sus ojos cansados y enfermos. El balde con agua le parecía estar cada vez más lejos, a pesar de tenerlo justo a su lado. La necesidad de recostarse sobre el suelo limpio y cerrar los ojos se volvía una tentación casi irresistible. En su estudio, Mateo intentaba concentrarse en las cuentas atrasadas de las tierras que debía arrendar pronto. Pero su mente volvía una y otra vez al incidente del piano en el salón principal de la planta baja. Se sentía miserable por haberle gritado a una mujer indefensa que solo intentaba ganarse el pan con su trabajo. Dejó la pluma sobre el escritorio polvoriento y se frotó el rostro cansado con ambas manos ásperas. Decidió bajar a la cocina para prepararse un café fuerte y negro que le despejara la mente atormentada. Al abrir la puerta de su estudio, el silencio de la casa le pareció diferente, extraño y perturbador. No se escuchaba el constante roce del trapo de limpieza ni el sonido del agua agitándose en el viejo balde metálico. Solo había una quietud tensa, interrumpida por un sonido ahogado y repetitivo que provenía de la planta inferior. Era una respiración forzada, un jadeo doloroso y gutural que le heló la sangre en las venas inmediatamente. Mateo se asomó por la barandilla de roble tallado y miró hacia el largo pasillo de baldosas blancas y negras. Allí abajo vio una escena que lo dejó completamente paralizado por unos segundos interminables y angustiosos. Leticia estaba desplomada sobre el suelo húmedo, con el rostro apoyado directamente contra la madera fría del zócalo. El trapo sucio había escapado de sus dedos inertes y el agua del balde se había derramado formando un charco. El cuerpo de la mujer temblaba con espasmos violentos e incontrolables, víctima de una fiebre voraz e implacable. Su respiración era tan superficial que parecía a punto de detenerse por completo en cualquier instante. El pánico se apoderó del pecho de Mateo, un terror antiguo y conocido que había intentado evitar a toda costa. El fantasma de la muerte volvía a pasearse por los pasillos de su casa, reclamando otra vida inocente bajo su techo. Olvidó su orgullo herido, olvidó su aislamiento voluntario y bajó las escaleras saltando los escalones de 3 en 3. Llegó al lado de Leticia y cayó de rodillas sobre el agua sucia derramada en las baldosas impecables. Acercó su mano grande y rústica al rostro de la mujer, dudando por una fracción de segundo antes de tocarla. Cuando sus dedos rozaron la mejilla pálida, el calor abrasador de la fiebre le quemó la piel de forma alarmante. «Muchacha», llamó Mateo, con una voz ronca cargada de una preocupación genuina que no había sentido en meses. «Despierta. No te duermas aquí en el suelo frío». Leticia no respondió a su llamado angustiado. Sus párpados se movieron levemente, revelando apenas el blanco de sus ojos, inyectados en sangre y cansancio extremo. Sus labios resecos murmuraron palabras incomprensibles y febriles sobre calles vacías, hambre antigua y frío penetrante. La empatía a veces nos obliga a romper las murallas de cristal que hemos construido para no sufrir más decepciones. No olvides activar el siniño de notificaciones para que no te pierdas la continuación de esta intensa historia humana. Nuestra comunidad en YouTube crece gracias a personas sensibles como tú.
Mateo comprendió de inmediato que las promesas de trabajo de aquella mujer habían sido impulsadas por una desesperación absoluta. Su cuerpo estaba completamente destruido por la miseria de las semanas previas vividas a la intemperie. La limpieza exhaustiva de su inmensa mansión había sido el golpe de gracia para sus últimas reservas de energía vital. Sin pensarlo 2 veces, el hombre pasó sus brazos fuertes y seguros por debajo del cuerpo frágil e inconsciente. La levantó del suelo con una facilidad asombrosa, sintiendo que la mujer pesaba apenas lo mismo que una niña pequeña. Su extrema delgadez y fragilidad se hicieron dolorosamente evidentes al sostenerla contra su propio pecho amplio. Leticia dejó caer su cabeza hacia atrás, apoyándose instintivamente en el hombro firme de aquel gigante sombrío y protector. Su respiración caliente y errática chocaba contra el cuello de Mateo, rompiendo su burbuja de aislamiento de una manera brutal. Llevaba más de 1 año sin sostener a otro ser humano, sin sentir el latido de un corazón ajeno. Caminó con paso rápido y firme por el pasillo, ignorando el cuarto diminuto e inhumano junto a la despensa trasera. Esa joven enferma y débil no sobreviviría una sola noche más en ese hueco húmedo y oscuro. Mateo tomó una decisión que cambiaría por completo la dinámica silenciosa de la hacienda para siempre. Subió las escaleras principales con la mujer en sus brazos, dirigiéndose hacia el ala este de la segunda planta. Allí se encontraban las habitaciones de invitados, cerradas con llave y sumidas en la oscuridad desde hacía mucho tiempo. Empujó una de las puertas dobles de madera noble con su hombro, adentrándose en una habitación espaciosa y elegante. Depositó a Leticia con sumo cuidado sobre la inmensa cama cubierta por una colcha de encaje, ahora empolvada y vieja. La mujer se encogió en el centro del gran colchón mullido, temblando violentamente por los escalofríos severos de la fiebre alta. Su rostro pálido contrastaba fuertemente con la oscuridad de su cabello, húmedo por el sudor constante. Mateo se quedó de pie junto a la cama, mirando sus propias manos grandes como si no le pertenecieran en absoluto. Acababa de romper su regla más sagrada, metiendo a una completa extraña en el corazón íntimo de su hogar. Pero al ver la vulnerabilidad extrema de Leticia, su instinto de protección enterrado volvió a latir con fuerza innegable. Mateo se quedó unos instantes observando la frágil figura hundida en el inmenso colchón de plumas blancas. La habitación estaba sumida en una penumbra polvorienta y fría, con las cortinas pesadas bloqueando la luz del exterior. El sonido irregular y rasposo de la respiración de Leticia llenaba el espacio con una urgencia verdaderamente aterradora. El hombre sacudió la cabeza, espantando el letargo oscuro que lo había dominado durante más de 1 año. Salió de la habitación con pasos rápidos y decididos, bajando las escaleras principales con una agilidad casi olvidada. Su corazón latía con una fuerza renovada, impulsado por una necesidad imperiosa de salvar aquella vida inocente y herida. Llegó a la cocina y buscó apresuradamente un recipiente de metal limpio en los armarios bajos de madera. Lo llenó con agua fresca de la bomba exterior, sintiendo el frío estimulante en sus manos curtidas por el campo. Encontró unos paños limpios de algodón suave en un cajón lateral y los echó sobre su hombro con determinación. Subió nuevamente a la segunda planta, cuidando de no derramar ni una sola gota del agua salvadora y transparente. Al entrar a la habitación, Leticia se retorcía bajo la vieja colcha de encaje, presa de un delirio doloroso. Su rostro estaba intensamente enrojecido y sus manos pálidas se aferraban a las sábanas con una fuerza desesperada y ciega. El cuidado de un ser humano herido nos conecta con nuestra parte más noble, compasiva y genuinamente vulnerable. Si alguna vez cuidaste de alguien entregando todo tu corazón, te invito a suscribirte al canal Historias Narradas. Tu inmenso apoyo nos permite seguir creando contenido con un profundo y necesario valor emocional para todos. Mateo dejó el recipiente sobre la mesita de noche de caoba oscura y oscurecida por el polvo acumulado.
Tomó uno de los paños blancos, lo sumergió en el agua helada y lo escurrió con sus manos grandes y callosas. Se sentó en el borde de la cama, hundiendo el colchón con su peso, y miró el rostro enfermo de la mujer. Colocó el paño frío sobre la frente ardiente de Leticia con una delicadeza que él mismo desconocía poseer en sus manos. La mujer soltó un pequeño suspiro de alivio al sentir el contraste del agua fresca contra su piel encendida. Sus músculos contraídos parecieron relajarse por una mínima fracción de segundo bajo el toque protector del gigante enlutado. El silencio de la inmensa casa colonial adquirió una textura completamente diferente a la de los meses anteriores. Ya no era un silencio impregnado de muerte y abandono, sino una quietud cargada de espera y de lucha vital. Mateo mojaba el paño una y otra vez, repitiendo el proceso metódicamente mientras las horas de la tarde comenzaban a desvanecerse. La luz grisácea que se filtraba por los bordes de las cortinas comenzó a teñirse de un tono anaranjado y cobrizo. El sol se estaba ocultando en el horizonte, trayendo consigo las sombras alargadas y el frío penetrante de la noche inminente. Mateo se levantó un momento para encender una lámpara de queroseno que descansaba sobre la cómoda de madera tallada. La llama amarilla parpadeó débilmente al principio, proyectando sombras danzantes sobre el papel tapiz desgastado de las paredes altas. El resplandor cálido iluminó el rostro demacrado de Leticia, revelando las profundas ojeras oscuras que marcaban su sufrimiento prolongado. Sus labios estaban agrietados y secos, moviéndose constantemente sin emitir ningún sonido inteligible o coherente. El miedo a perder a alguien nos paraliza momentáneamente, pero también saca a la luz nuestra verdadera fortaleza interna. Deja en los comentarios tu ciudad o país para saber hasta dónde llegan estas reflexiones compartidas en video. Es verdaderamente hermoso sentir que no estamos solos enfrentando las pruebas más difíciles de nuestra existencia. El hombre volvió a sentarse a su lado, sintiendo el peso abrumador de la responsabilidad sobre sus hombros anchos. Miró las manos de Leticia, aquellas mismas manos que horas atrás habían limpiado su casa con una devoción absoluta y agotadora. Estaban rojas, llenas de pequeñas heridas y con los nudillos pelados por el roce constante contra la madera y la piedra. Tomó una de esas manos frágiles entre las suyas, frotándola con extrema suavidad para intentar devolverle algo de calor natural. La piel de la mujer era fina como el papel, evidenciando una desnutrición que llevaba semanas castigando su organismo. Mateo sintió un nudo apretado en la garganta al imaginar todo el sufrimiento que ella debió soportar en las calles del pueblo. De repente, Leticia comenzó a agitarse con mayor violencia, sacudiendo la cabeza de un lado a otro sobre la almohada blanca. Su respiración se volvió superficial y entrecortada, como si estuviera huyendo de algún peligro invisible en sus propios sueños febriles. Un murmullo ahogado y doloroso escapó de sus labios partidos, rompiendo la paz del dormitorio solitario. «No me pegue, por favor», suplicó Leticia con voz temblorosa y cargada de un terror puro e infantil. «Me iré del portal ahora mismo, se lo prometo. No echaré a perder su entrada principal, se lo juro por Dios». Mateo sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal de hielo directamente en el centro de su pecho lastimado. Las palabras de la mujer no iban dirigidas a él, sino a los fantasmas de su pasado reciente en el pueblo. Estaba reviviendo en su delirio los momentos de rechazo, humillación y crueldad que los comerciantes le habían propinado sin piedad. Todos guardamos heridas profundas del pasado que suelen aflorar en nuestros momentos de mayor debilidad física o mental. Si esta historia está tocando fibras sensibles en tu alma, por favor dale me gusta a este video ahora mismo. Ese pequeño pero significativo gesto nos ayuda muchísimo a seguir adelante con este proyecto narrativo. «Tranquila, muchacha», murmuró Mateo, acercándose un poco más y acariciando su cabello húmedo con torpeza y compasión. «Estás en un lugar seguro y abrigado. Nadie va a hacerte daño nunca más, te doy mi palabra».
La voz profunda y resonante del hombre pareció penetrar las gruesas capas de la fiebre que nublaban la mente de Leticia. Sus movimientos se hicieron más lentos y su respiración comenzó a acompasarse lentamente con el sonido del viento exterior. Mateo no soltó su mano en ningún momento, convirtiéndose en un ancla firme que la mantenía aferrada a la realidad segura. Las horas de la madrugada avanzaban pesadas, marcadas por el tic-tac lejano de un reloj de pie en el piso inferior. Mateo sentía el cansancio acumulado en sus propios ojos, un escozor molesto que lo invitaba a cerrar los párpados y rendirse. Sin embargo, su voluntad férrea le impedía abandonar su puesto de guardia junto a la cabecera de esa cama extraña. Su mente, habitualmente llena de memorias sombrías sobre su difunta esposa, comenzó a llenarse de reflexiones completamente nuevas e inquietantes. Recordó la impotencia absoluta que sintió cuando los médicos le dijeron que la enfermedad de su mujer no tenía ninguna cura posible. En aquel entonces, todo el dinero del mundo y sus vastas tierras no habían servido para comprar un solo minuto más de vida. Pero la situación de Leticia era completamente diferente, tangible, irremediable, a través del cuidado constante y la alimentación adecuada. Ella no estaba siendo devorada por una enfermedad incurable y misteriosa, sino por la indiferencia cruel y el hambre absoluta. Mateo comprendió con una claridad abrumadora que en esta ocasión él sí tenía el poder absoluto para salvar una vida humana. El amanecer siempre trae consigo una luz de esperanza, una nueva oportunidad dorada para empezar de nuevo y sanar completamente. No olvides activar el signo de notificaciones para no perderte las continuaciones de esta profunda y humana historia. Queremos que seas parte activa y constante de nuestra querida comunidad de seguidores apasionados. La madrugada se dio paso a una mañana fría y nublada, tiñendo el cielo de un azul acerado y pálido a través de las ventanas. Mateo continuaba en la misma posición, encorvado sobre la cama, cambiando el paño húmedo con una paciencia estoica e inquebrantable. Su espalda dolía por la mala postura prolongada y sus manos estaban arrugadas por el contacto constante con el agua fría. Fue entonces cuando notó un cambio sutil pero definitivo en la respiración de la mujer que descansaba frente a él. El jadeo ronco había desaparecido por completo, siendo reemplazado por un ritmo suave, silencioso y mucho más profundo y natural. Tocó su frente con el dorso de la mano y comprobó que el fuego devastador de la fiebre finalmente había cedido. Leticia estaba durmiendo profundamente, un sueño reparador y genuino que su cuerpo necesitaba desesperadamente para iniciar la curación. Mateo dejó escapar un suspiro largo y tembloroso, sintiendo cómo la tensión acumulada de toda la noche abandonaba sus músculos agarrotados. Se recostó en el respaldo de la silla de madera, cerrando los ojos por primera vez en muchas horas agotadoras. El sol matutino logró abrirse paso entre las nubes grises, filtrándose tenuemente por una rendija de las gruesas cortinas cerradas. Un rayo de luz iluminó directamente el rostro pálido pero sereno de Leticia, despertándola de su sueño profundo y sanador. Abrió los ojos lentamente, parpadeando varias veces para adaptar su vista confundida a la penumbra de la inmensa habitación desconocida. Su primera sensación fue una desorientación total y absoluta, una falta de reconocimiento del espacio físico que la rodeaba. El colchón era increíblemente suave, las sábanas olían a lavanda antigua y el silencio era majestuoso, no aterrador ni frío. Intentó moverse, pero sus músculos protestaron con una debilidad extrema que le impidió levantar la cabeza de la almohada de plumas. Recibir ayuda sincera, cuando menos lo esperamos, es un milagro que cambia por completo nuestra visión del mundo entero. Comparte este video con esa persona especial que alguna vez te tendió la mano en un momento de gran dificultad. Las buenas acciones merecen ser recordadas, valoradas y celebradas siempre por todos nosotros.
Giró el rostro hacia la derecha y su corazón dio un vuelco violento al ver la figura inmensa sentada a su lado. Mateo estaba dormido en la silla rústica, con los brazos cruzados sobre su pecho amplio y la cabeza inclinada hacia adelante. Su respiración era pesada y su rostro, relajado por el sueño, ya no parecía tan temible ni tan severo como el día anterior. El pánico se apoderó de Leticia de manera instantánea, inundando su mente con pensamientos catastróficos y miedos antiguos. Recordó haberse desmayado en el pasillo inferior mientras limpiaba los pisos manchados de la enorme casa colonial abandonada. Comprendió de inmediato que no había terminado sus labores obligatorias y que el patrón seguramente la echaría a la calle por su evidente debilidad. Hizo un esfuerzo sobrehumano para sentarse en la cama, apoyando sus manos temblorosas sobre el colchón para intentar impulsarse hacia arriba. El leve sonido del roce de las sábanas blancas fue suficiente para despertar a Mateo de su sueño ligero y vigilante. El hombre abrió los ojos de golpe, enderezando su postura y clavando su mirada intensa y oscura en la mujer asustada. «Quédate quieta», ordenó Mateo con una voz ronca por el sueño, pero carente de la agresividad cortante de sus encuentros anteriores. «Aún estás demasiado débil para intentar levantarte sola de esa cama». Leticia se congeló en el acto, encogiendo los hombros en una postura defensiva que delataba su terror al castigo inminente. Sus ojos grandes y febriles buscaron los del hombre, esperando encontrar la furia desmedida que la condenaría al frío eterno del exterior. Trató de articular una disculpa coherente, pero su garganta estaba tan reseca que solo produjo un sonido ronco e incomprensible. «Lo siento muchísimo, señor», logró susurrar finalmente Leticia, bajando la mirada hacia sus propias manos ocultas bajo la sábana limpia. «No pude terminar de fregar el pasillo principal. Me recogeré mis cosas y me iré del granero ahora mismo para no causarle más molestias». Mateo apretó la mandíbula al escuchar aquellas palabras llenas de terror infundado y de una culpa completamente inmerecida y triste. Le dolía físicamente ver cómo esa mujer esperaba lo peor de él y de la vida en cada interacción humana. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas y mirándola con una intensidad que no admitía réplicas ni evasivas. Enfrentar nuestras propias vulnerabilidades frente a otra persona requiere de un coraje silencioso y sumamente poderoso. Te animo a dejar un comentario contándonos si alguna vez el cuidado de un extraño te devolvió la fe perdida. Nos encanta leer tus experiencias reales y saber que todos compartimos emociones profundamente humanas. «Nadie te está echando de esta casa», respondió el hombre con una lentitud deliberada, asegurándose de que cada palabra quedara clara. «Te desplomaste por una fiebre tremenda y el cansancio extremo. Has estado inconsciente durante toda la tarde de ayer y la noche entera». Leticia procesó la información con lentitud, sus ojos abriéndose un poco más por la sorpresa y la incredulidad absoluta. Miró el recipiente con agua en la mesita de noche y los paños húmedos que descansaban olvidados en el borde del mueble. La verdad se impuso ante sus ojos con una fuerza arrolladora e innegable que le robó el aliento por completo. Ese hombre enorme, sombrío y de carácter terrible había pasado la noche entera velando su sueño y bajando su fiebre peligrosa. El mismo gigante que le había gritado por tocar el piano sagrado, le había limpiado el sudor de la frente ardiente con sus propias manos. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo y tanto sufrimiento, finalmente se derramaron por sus mejillas pálidas en silencio. «No llore, muchacha», murmuró Mateo, sintiéndose repentinamente torpe e incómodo ante el llanto silencioso y agradecido de la joven. «La fiebre ha bajado, pero necesitas alimentarte de inmediato si quieres recuperar las fuerzas para mantenerte en pie». El hombre se levantó de la silla con un movimiento pesado y caminó hacia la puerta de la gran habitación de invitados. Leticia lo siguió con la mirada, incapaz de articular una sola palabra de agradecimiento que hiciera justicia a lo que sentía.
El sonido de los pasos de Mateo descendiendo las escaleras de madera la dejó sola en la tranquilidad protectora del cuarto amplio. Minutos más tarde, el aroma inconfundible de un caldo nutritivo y caliente comenzó a ascender por los pasillos de la casa silenciosa. Era un olor mucho más rico y complejo que el de las humildes papas viejas que ella había preparado el día anterior. Mateo regresó sosteniendo una bandeja de madera oscura con un gran tazón de barro humeante y unos trozos de pan tostado. Colocó la bandeja sobre el regazo de Leticia con un cuidado meticuloso, evitando rozarla directamente para no intimidarla más. La mujer observó el caldo de carne espesa, lleno de verduras frescas que seguramente él había buscado en la bodega oculta. El vapor caliente le acarició el rostro, despertando un hambre feroz y primigenia en las profundidades de su estómago dolorido. La empatía y la compasión son actos de rebeldía en un mundo que a menudo nos enseña a ser duros e indiferentes. Si crees que el amor y el cuidado pueden transformar a las personas, suscríbete a Historias Narradas y activa las notificaciones. Juntos, estamos construyendo un refugio de esperanza y de luz en medio de tanta oscuridad. Leticia tomó la cuchara de metal con mano temblorosa, pero su extrema debilidad la traicionó casi de manera inmediata y frustrante. El utensilio cayó de sus dedos sin fuerza, golpeando el borde del tazón de barro y derramando unas gotas del caldo precioso. Una expresión de vergüenza e inutilidad cruzó por su rostro enfermizo, acompañada de un suspiro de derrota inmensa. Mateo observó la escena en silencio, comprendiendo que el cuerpo de la joven había llegado a su límite absoluto de resistencia física. Sin decir una sola palabra de reproche, se sentó nuevamente en el borde de la cama, acercándose a la bandeja de madera. Tomó la cuchara caída, la limpió pacientemente con un paño y la sumergió en el líquido humeante y dorado. Leticó lo miró con los ojos muy abiertos por el asombro y el respeto, sintiendo el corazón acelerado en su pecho estrecho. El patrón de la inmensa hacienda acercó la cuchara llena a los labios pálidos de la joven mendiga con una firmeza tranquilizadora. Era un gesto íntimo, cargado de un simbolismo tan poderoso que borró por completo las barreras sociales y los miedos acumulados. Ella abrió la boca lentamente, aceptando el alimento salvador que el hombre le ofrecía con una dedicación silenciosa y profunda. El caldo era un abrazo cálido que bajaba por su garganta, reconfortando su interior herido y devolviéndole la energía vital robada. Comieron en un silencio absoluto y reverencial, un espacio donde las miradas cruzadas decían mucho más que 1000 palabras vacías. Cada cucharada era un pequeño pacto de confianza renovada entre dos almas solitarias que habían sido destrozadas por la vida cruel. Mateo alimentaba a la joven con la misma devoción con la que ella había limpiado la suciedad incrustada de su hogar abandonado. En ese preciso y sagrado momento, ninguno de los dos era un mendigo o un patrón rico, solo eran dos seres humanos sanando juntos. Los días posteriores a la gran fiebre transcurrieron con una lentitud sanadora y profundamente pacífica en el interior de la casona. Leticia permaneció en la inmensa habitación de invitados, recuperando sus fuerzas gracias al descanso absoluto y la alimentación constante. Mateo se negó rotundamente a dejarla levantar siquiera una taza vacía, asumiendo él mismo todas las tareas domésticas necesarias. El patrón sombrío que alguna vez le había negado la entrada, ahora subía las escaleras varias veces al día con alimentos nutritivos. Preparaba caldos espesos, horneaba pan fresco y le llevaba té caliente endulzado con miel de sus propias colmenas abandonadas. Cada bandeja que depositaba sobre la cama era un acto de expiación silenciosa y una demostración de cuidado genuino. Leticia aceptaba estos cuidados con una mezcla de inmensa gratitud y un temor residual que tardó semanas en desaparecer por completo. Su mente, acostumbrada al rechazo y la crueldad, esperaba que en cualquier momento el hombre le presentara la cuenta por su bondad. Pensaba que tan pronto como pudiera sostenerse sobre sus dos pies, sería enviada de regreso a los caminos helados.
Pero las semanas pasaron y la actitud de Mateo no hizo más que suavizarse, revelando la verdadera nobleza de su corazón herido. Comenzó a abrir las ventanas de los pasillos superiores, permitiendo que la brisa fresca disipara el olor a encierro y tristeza acumulada. El sonido de sus pasos ya no era amenazante, sino un compás reconfortante que marcaba el ritmo de la nueva vida en el hogar. El proceso de sanar heridas profundas nunca es lineal. Siempre requiere de tiempo, de espacio y de una paciencia infinita. Si alguna vez el amor y el tiempo te ayudaron a curar un dolor inmenso, te invito a suscribirte a nuestro canal. Tu presencia en Historias Narradas hace que esta comunidad sea un verdadero refugio emocional para quienes buscan esperanza. Una mañana de cielo despejado, Leticia finalmente sintió la fuerza suficiente para levantarse de la cama sin sufrir mareos ni debilidad. Se vistió con ropas limpias que Mateo había dejado cuidadosamente sobre la cómoda, prendas antiguas, pero cálidas y de buena calidad. Bajó las escaleras de roble con pasos lentos pero firmes, guiada por el aroma a café recién hecho y leña quemada. Al entrar en la cocina, encontró a Mateo sentado a la gran mesa rústica, revisando unos viejos libros de contabilidad polvorientos. El hombre levantó la vista al escuchar sus pasos y una sombra de sorpresa genuina cruzó por sus ojos oscuros y profundos. Era la primera vez que la veía de pie y saludable, con el cabello limpio y un leve rubor rosado en sus mejillas pálidas. «Buenos días, señor», saludó Leticia con una voz clara y serena, desprovista del terror ahogado de sus primeros encuentros. «Ya he descansado suficiente. Es hora de que vuelva a ganarme el pan bajo este techo». Mateo cerró el libro de contabilidad lentamente, observando la determinación inquebrantable que brillaba en los ojos de la joven mujer. Comprendió que su orgullo y su dignidad le exigían ser útil, devolver de alguna manera el inmenso favor que le había salvado la vida. No intentó detenerla esta vez, sabiendo que el trabajo físico también era una forma de terapia para el alma atormentada. «Hay herramientas de jardinería en el viejo cobertizo trasero», dijo el hombre con voz tranquila y pausada, señalando hacia el exterior. «Los rosales del patio interior están casi muertos por la maleza. Puedes empezar por ahí si realmente lo deseas». Leticia asintió con una sonrisa pequeña y agradecida, sintiendo que por primera vez se le otorgaba confianza en lugar de lástima. Salió al patio bañada por la luz dorada del sol matutino, respirando el aire puro del campo con una sensación de libertad absoluta. Sus manos tocaron la tierra húmeda, sintiendo la energía vital que yacía dormida bajo las capas de abandono y descuido. A veces el amor más puro no nace de la pasión inmediata, sino de la reconstrucción mutua de dos mundos destruidos. Dale me gusta a este video si crees que las segundas oportunidades pueden salvar vidas humanas de la ruina total. Ese pequeño pero significativo gesto nos ayuda enormemente a seguir compartiendo mensajes de aliento y superación. A partir de ese día, se estableció una rutina silenciosa y armónica que transformó por completo la atmósfera de la inmensa propiedad. Leticia se adueñó de los espacios exteriores y de la cocina, llenando la casa de aromas deliciosos y de colores vibrantes y vivos. Limpió los cristales, pulió las maderas nobles y revivió las plantas agonizantes con un cuidado maternal e inagotable. Mateo, inspirado por la energía incansable de la joven, comenzó a salir de su encierro voluntario para enfrentar sus propias responsabilidades. Volvió a recorrer los límites de sus tierras montado en su caballo negro, evaluando los daños causados por un año entero de negligencia. Contrató nuevamente a un par de peones del pueblo cercano para reparar las cercas rotas y preparar los campos para la nueva siembra. Las noches se convirtieron en el único momento donde sus mundos separados convergían frente al fuego crepitante de la gran chimenea del salón. Al principio, compartían un silencio respetuoso, cada uno inmerso en sus propios pensamientos y en el cansancio honesto de la jornada laboral. Pero lentamente, el hielo del aislamiento comenzó a derretirse, dando paso a conversaciones breves y tentativas.
Mateo descubrió que Leticia poseía una sabiduría profunda e instintiva, forjada en el fuego de la necesidad y la pobreza extrema. Ella no había tenido educación formal, pero entendía los ciclos de la naturaleza y el corazón humano mejor que cualquier erudito. Sus palabras eran precisas, carentes de adornos innecesarios y siempre cargadas de una empatía compasiva. Leticia, por su parte, aprendió a descifrar los silencios largos y pesados del patrón de la hacienda. Comprendió que su rudeza inicial no era maldad, sino el mecanismo de defensa desesperado de un hombre que amó demasiado y lo perdió todo. Detrás de esa barba descuidada y esa mirada severa, habitaba un ser humano excepcionalmente protector, justo y vulnerable. Encontrar a alguien que entienda nuestro dolor sin juzgarnos es uno de los regalos más inmensos que la vida puede otorgarnos. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando en el día de hoy. Nos emociona profundamente saber hasta qué rincón del mundo viajan estas historias narradas para unir nuestros corazones. Una noche de lluvia intensa, mientras el agua golpeaba con fuerza los ventanales de la mansión, se produjo la primera gran confesión. Estaban sentados en la biblioteca, un cuarto que Leticia había limpiado y organizado meticulosamente durante 3 días enteros. Mateo sostenía un vaso de licor ámbar oscuro, mirando fijamente las llamas danzantes que iluminaban sus rostros serenos. «Mi esposa plantó esos rosales que has estado cuidando en el patio», murmuró el hombre de repente, rompiendo la quietud de la tormenta. Ella amaba las flores blancas. Decía que traían paz a los lugares oscuros. Leticia dejó de tejer la manta de lana que sostenía en su regazo, prestando absoluta atención al tono nostálgico de su voz grave. Era la primera vez que él mencionaba a su difunta esposa de manera voluntaria, sin que el dolor se convirtiera en furia. Sus ojos reflejaban una melancolía dulce, una aceptación madura que indicaba que la herida finalmente había comenzado a cicatrizar. «Son rosales muy fuertes, señor», respondió Leticia con suavidad, eligiendo sus palabras con extremo cuidado y respeto. Tenían las raíces muy profundas. Solo necesitaban que alguien les quitara las malas hierbas para volver a florecer. Mateo giró el rostro para mirarla directamente a los ojos, comprendiendo el doble sentido curativo de sus palabras sencillas. Ella no solo hablaba de las plantas del patio, hablaba del hogar, de la vida que continuaba y del corazón mismo del hombre. Se sostuvieron la mirada durante un largo instante, reconociendo el lazo invisible e irrompible que se había forjado entre ambos. El invierno quedó atrás y la primavera irrumpió con una fuerza imparable, cubriendo los campos de la hacienda con un manto verde y prometedor. Los peones trabajaban la tierra cantando antiguas melodías campesinas, y los establos volvieron a llenarse del relincho de los caballos fuertes. La propiedad entera respiraba vida, prosperidad y una alegría serena que había estado desterrada durante muchísimo tiempo. Liberar los recuerdos más dolorosos es el primer gran paso indispensable para dejar entrar la luz de un nuevo comienzo definitivo. Recuerda activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras reflexiones humanas. Queremos que nos acompañes fielmente en cada nuevo viaje emocional que preparamos especialmente para ti. Leticia se había convertido en el alma indispensable de la casa, administrando los recursos, cocinando para los peones y manteniendo el orden perfecto. Su rostro había recuperado la redondez natural de la juventud y sus ojos oscuros brillaban con una paz absoluta y agradecida. Ya no era la mendiga desnutrida que llegó arrastrando los pies. Era una mujer fuerte, respetada y secretamente amada por todos. Mateo la observaba desde la distancia, maravillado por la transformación física y espiritual que él mismo había presenciado y facilitado. Se daba cuenta de que su propia soledad se había desvanecido sin que él opusiera resistencia, reemplazada por una necesidad innegable de tenerla cerca.
El sonido de la risa de Leticia en la cocina o su voz suave dando instrucciones se habían vuelto el aire que él necesitaba para respirar. El verdadero punto de quiebre emocional, la revelación final de sus sentimientos silenciosos, ocurrió en una tarde dorada de finales de octubre. La casa estaba sumida en esa quietud perfecta que precede al anochecer, cuando los pájaros dejan de cantar y el viento se calma por completo. Leticia estaba en el salón principal, doblando unas sábanas limpias que olían al sol cálido de la tarde. Mateo entró al salón con pasos firmes, llevando consigo una expresión indescifrable que combinaba una gran determinación y una ternura contenida. Caminó directamente hacia el centro de la habitación, deteniéndose frente al inmenso piano de nogal que seguía cubierto por la pesada lona oscura. Leticia contuvo la respiración instintivamente, recordando la furia aterradora que ese instrumento había desatado meses atrás. El hombre tomó la esquina de la lona y tiró de ella con un movimiento seco y decidido, descubriendo la majestuosa madera pulida del instrumento musical. Dobló la cubierta protectora y la dejó a un lado, acariciando la tapa del piano con una delicadeza extrema y nostálgica. Abrió el teclado, revelando las teclas blancas y negras que habían permanecido mudas y prisioneras de la culpa durante tanto tiempo. «Ven aquí, Leticia», dijo Mateo, sin levantar la voz, pero con un tono que no admitía dudas ni demoras. A veces el destino nos quita absolutamente todo para llevarnos con precisión al lugar exacto donde siempre debimos pertenecer. Si esta hermosa reflexión resuena fuertemente en tu corazón, comparte este video con alguien que necesite escuchar palabras de aliento. Las historias que sanan el alma merecen volar muy lejos y tocar a muchas personas necesitadas. Leticia dejó las sábanas sobre el sofá y se acercó lentamente, sintiendo el corazón latir con fuerza contra su pecho ansioso. Se paró a 1 metro de distancia, observando el perfil marcado del hombre iluminado por la luz anaranjada del atardecer que entraba por el ventanal. Mateo la miró y le extendió una de sus manos grandes y callosas, invitándola a acercarse aún más a su santuario personal. Aquel día me enfurecí porque creí que el sonido del piano me recordaría todo lo que había perdido para siempre, confesó Mateo en un susurro grave. Creí que el silencio absoluto era la única manera de honrar su memoria y de mantener mi propio dolor controlado. Tomó la mano temblorosa de Leticia y la guió suavemente hacia el teclado del instrumento imponente y misterioso. Posó los dedos finos de la mujer sobre las teclas blancas, cubriendo su mano frágil con la suya propia en un gesto de inmensa protección. Juntos, presionaron un acorde suave, profundo y resonante que llenó cada rincón oscuro del inmenso y antiguo salón colonial. El sonido no trajo dolor, no trajo la desesperación sofocante ni la furia ciega del pasado oscuro. Trajo una liberación inmensa, una catarsis silenciosa que rompió la última barrera de hielo que quedaba en el corazón de Mateo. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla del hombre, seguida rápidamente por otra, limpiando las cenizas de su largo y doloroso luto de meses. Pero estaba muy equivocado, continuó Mateo, apretando ligeramente la mano de Leticia mientras la nota musical se desvanecía en el aire. El silencio casi me mata de tristeza y soledad. Tú fuiste quien trajo el ruido, el movimiento y la vida de regreso a esta tumba de madera. Leticia levantó la mirada hacia él, con los ojos llenos de lágrimas contenidas y el alma expuesta en su totalidad. Comprendió en ese instante la magnitud del cambio, el triunfo monumental del amor y la paciencia sobre la muerte y la desolación. Este gigante solitario finalmente había soltado las cadenas de su propio infierno personal para poder avanzar hacia un nuevo horizonte. El amor maduro no busca la perfección, busca la complicidad, el respeto absoluto y la paz de un refugio seguro frente al mundo. Si valoras las historias donde el amor verdadero triunfa sobre las grandes adversidades, déjanos un comentario con tus pensamientos. Queremos construir un espacio donde la sensibilidad y las emociones humanas
sean siempre las protagonistas principales. Tú llegaste pidiendo un rincón donde no morir de frío, prometiendo cuidar de mí y de esta inmensa casa, dijo Mateo, girándose para quedar completamente frente a ella. Cumpliste tu palabra con creces, has cuidado de esta propiedad como si fuera tuya, y has curado mi corazón sin pedir nada a cambio. Leticia sintió que las piernas le temblaban, abrumada por la intensidad de la mirada oscura y protectora que la envolvía por completo. Había anhelado palabras amables durante toda su vida, pero nunca imaginó escuchar una declaración de valor tan profunda y sincera. Ella simplemente había intentado sobrevivir, y en el proceso había encontrado el único hogar real que había conocido. «Señor, yo solo hice lo que debía hacer», susurró Leticia con profunda humildad, bajando la mirada por timidez ante semejante reconocimiento verbal. «Usted me salvó la vida cuando me abrió esa puerta aquella tarde lluviosa y terrible». Mateo levantó la barbilla de la mujer con 2 dedos, obligándola a mirarlo directamente a los ojos sin miedo ni vergüenza alguna. Ya no había barreras de patrón y empleada, no había deudas de pan duro ni promesas de trabajo esclavo de sol a sol. Solo quedaban 2 seres humanos despojados de sus armaduras, reconociéndose como iguales en su profunda necesidad de compañía y afecto. «Ya no me llame señor», pidió Mateo con una ternura que contrastaba fuertemente con su imponente presencia física. «Quiero que te quedes aquí para siempre, no como la mujer que limpia mis pasillos, ni como la que cocina mi alimento diario. Quiero que te quedes como la dueña absoluta de esta casa y como la dueña de mi vida entera». La promesa contenida en esas palabras selló el destino de ambos en medio de aquel salón bañado por la luz dorada. Leticia asintió lentamente, dejando que sus lágrimas de felicidad cayeran libremente, sabiendo que ya no tendría que huir nunca más de nada. Mateo la abrazó con fuerza contra su pecho, uniendo sus vidas en un refugio cálido, seguro e inquebrantable frente a las tormentas del mundo exterior. Con el paso de los años, la historia del patrón solitario y la mujer del portal se convirtió en una hermosa leyenda en toda la región. La hacienda prosperó como nunca antes, llenándose eventualmente del sonido de pequeños pies, corriendo por los pasillos relucientes de madera noble. El piano volvió a sonar en las tardes de domingo, y los rosales blancos florecieron cada primavera con una vitalidad asombrosa y pura. La madurez nos enseña una lección fundamental e invaluable sobre la verdadera naturaleza de las relaciones humanas a lo largo del tiempo. Nos demuestra que el amor verdadero no siempre es un relámpago deslumbrante que ciega nuestros ojos en la juventud temprana. Muchas veces, el amor más grande y duradero es aquel que llega caminando despacio, herido y buscando un simple lugar donde descansar la cabeza. Es el amor que sabe reparar lo que otros rompieron, que entiende el valor de un plato de sopa caliente en medio del frío absoluto. Es esa conexión profunda que nace del barro, del dolor compartido y de la decisión diaria de elegir la luz por encima de la oscuridad agobiante. Leticia y Mateo demostraron que, sin importar cuán rotos estemos por dentro, siempre hay suficiente bondad en el mundo para reconstruir un corazón. ¿Crees que las heridas más dolorosas del pasado son exactamente las que nos preparan para valorar el amor verdadero cuando finalmente llama a nuestra puerta? Déjanos tu valiosa respuesta en los comentarios.